Muy fría es la noche. Sí. Y el horizonte está oscuro. Soy ya viejo y aseguro que no he visto otra así. Suerte que el fuego convida con su llama viva e inquieta. Hijo, cuando el frío aprieta, un buen fuego es media vida. Nacor y Zabulón al coro todavía no han acudido. Algo les habrá sucedido. ¡Socorro! Es su voz. ¡Socorro! Pero ¿dónde están? ¿Pero dónde están? Algo les ocurre. Sí, la boda sonaba por allí, vayamos. ¡Ya están aquí! ¡Por fin! ¿Pero qué os ha pasado? Algo que nos dio un gran susto. Cosa que no me he explicado. Vimos al demonio. Iba de hombre disfrazado, a nuestro Dios ultrajado. Le reprendimos los dos, pero al momento brotaron más demonios de la tierra y con prontitud que aterra, fuertemente nos ataron. De nosotros se burlaron. Pero qué cuernos tenía. Y qué ojazos nos ponía. Y qué rabotes llevaban. Y yo logré arrancar. Y hasta aquí los dos, como veis, hemos llegado. Ya que el daño ha terminado, démosle gracias a Dios. Y que bendiga también estos dones que nos envía por su amor y nuestro bien. Bendice, oh Dios, estos dones que nos da tu gran bondad y el germen de caridad vierte en nuestros corazones. Y ahora, a comer. Pero antes, a cantar. A cantar. A cantar y a celebrar. ¡Vamos! ¡Ánimo! Cosas en el mundo quitan las penas, la conciencia tranquila, la bota llena. Dos cosas en el mundo quitan las penas, la conciencia tranquila, la bota llena. Y es lo mejor, ser hombre muy honrado y bendector. Y es lo mejor, ser hombre muy honrado y buen benefactor. Tal caíles velaíes y desisona de Mantorro, del molinar les armies, de cosentaina las ricas. Tal caíles velaíes y desisona de Mantorro, del molinar les armies, de cosentaina las ricas. Y es lo mejor, ser hombre muy honrado y benefactor. Y es lo mejor, ser hombre muy honrado y buen benefactor. Y ahora a comer. Y a beber, que es cosa muy principal. No existe delicia igual como esta que vais a ver. ¿Qué quieres? Que te turbiarás. De veras, hay que ver qué entendederas dio el Señor a ciertos seres. Tengo sed. Pues agua clara, que es de eficacia notoria. Pues yo no guardo memoria de esa eficacia tan rara. Para la sed, vino viejo. ¡Basta! Que el néctar se agota. ¿Pides la bota? Claro está. Pues no te la dejo. ¿Qué puede ser aquella luz diamantina que con su rayo ilumina toda la torre de Aden? Va creciendo el resplandor. Es luz
de las más bellas. Parece que las estrellas han aumentado el fulgor. ¿Qué será? ¿No lo presumes? Miro mis luces doradas. Noto en el aire oleadas de armonía y de perfume. Rasga las nubes del cielo un ser blanco cual la nieve. Desciende rápido, breve, y hacia aquí tiende su vuelo. Ya se acerca el resplandor. Descubro 1000 maravillas. Compañeros de rodillas, que es un ángel del Señor. Adorarle, bien lo dijo. También yo claro lo oí. Adorarle, pues. Sí, sí, porque de Dios es el Hijo. Oh, portento. Allá en la altura se escucha celeste coro. Que anuncia inmenso tesoro de inacabables venturas. Vendrán los días felices de dulzura y de consuelo, porque ya está sobre el suelo el esperado Mesías. Pues, Señor, no sé explicar si siento alegría o miedo, mas lo que sí decir puedo es que me siento abrazar. Vamos a adorar al niño. Vamos todos a adorarle. Cada cual ha de llevarle una ofrenda de cariño. Sí, bien pensado. Yo, un cordero. Yo queso. Yo confitura. Yo miel. ¿Y tú, Nacor? Yo ser pobre me apura. Lo que encuentre primero. Yo la bota le daría si el niño beber supiera, pero de cualquier manera le mostraré mi alegría. Loco estoy de la emoción al ver escenas tan tiernas. A mí me bailan las piernas. Pues empiece la función. Haced sonar los panderos con alegre algarabía y radiantes de alegría bailen hasta los corderos.